queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. San Juan Pablo II era conocido como el Papa Viajero. Tanto Benedicto como el Papa Francisco han cogido ese relevo y van visitando la comunidad católica en todo el mundo. Sabemos mucho de estos viajes, que el Papa Francisco ya lleva cerca de 40. De ellos, en 14 viajes, nuestro invitado de hoy, Javier Martínez Brocal, periodista español, ha estado, los ha compartido y nos va a contar estas vivencias. Ya tuvimos hace unas semanas la oportunidad de escucharle en un viaje que tuvo a Kazajistán, pero hoy vamos a hablar más de ese Papa cercano en esos vuelos y esas comunidades católicas que ha visitado en todo el mundo. Javier, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Como siempre, un honor, un honor. Ojalá haya muchas oportunidades de hablar del Papa Francisco y de sus viajes. No lo he dicho en la introducción, pero tú eres un periodista español que ha trabajado muchísimos años ya desde hace más de 20 años en Roma y ahora en estos momentos eres el corresponsal en Italia del ABC, pero antes también tenías una agencia de noticias que se llamaba Rome Reports, eras director de esta agencia y con eso has viajado muchísimo con el Santo Padre, pero también lo has visto muchas veces en Roma. Entonces quería preguntarte así muchísimas cosas para hacernos un poquito más presente y más cercano a la figura del Santo Padre, que a veces nos es muy lejana en muchos países donde quizá no tenemos la oportunidad de vivirlo como en Roma, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, el momento en que tú estabas en la plaza de San Pedro cuando fuiste a la fumata blanca? Efectivamente, ¿no? Yo me considero un privilegiado porque como periodista me toca hacer noticias, en general buenas noticias y de momentos muy bonitos, ¿no? Y uno de los momentos más bonitos fue la elección del Papa. Yo creo que la fumata blanca, fíjate, lo que me viene a la cabeza es como cuando, tú me tienes que perdonar si el modo de decirlo es casi feo, ¿no? Pero es como cuando te nace un sobrino, entonces llevas esperándolo mucho tiempo y cuando le ves la cara, entonces ella de tu familia inmediatamente, ¿no? Entonces el Papa era el Papa desde el principio, es evidente, pero era uno de la familia desde el principio y era bonito ver el rostro del Papa y el rostro de las personas que lo consideraban pues alguien de la propia familia, un familiar, y eso a mí siempre me impresionó mucho, ¿no? Como desde el momento de la elección pues el Papa es el Papa. Tú has viajado, hemos dicho, en más de 14 ocasiones con él también a otros países. ¿Cuál fue el viaje que más te ha impactado? Lo que pasa es que todos los viajes son impactantes y es cierto, es así, ¿no? Porque cada viaje pues tiene una aventura. Fíjate, a mí de los viajes, cuando pienso en los viajes pienso en lo que nos dijo el Papa regresando desde Estados Unidos, ¿no? Que él regresaba de Filadelfia, donde había unas multitudes enormes, había viajado primero a Cuba, a Nueva York, había sido un exitazo de viaje, ¿no? Y entonces una periodista muy simpática le dijo: usted después de los viajes se siente más poderoso. Y el Papa dijo: mira, te confieso una cosa, yo cuando el avión despega y estoy regresando, pido perdón a Dios porque empiezo a recordar los rostros de las personas que he ido encontrando por las calles, de los niños que me han acercado, de los enfermos, y pido perdón porque quizá no he sido lo suficientemente generoso, no he estado demasiado pendiente de las personas, ¿no? A veces como periodista es lo mismo, ¿no? Dices: oye, pues has estado en contacto con la grandeza, con una misión enorme y tú te has estado fijando en la tontería del número de participantes o en la tontería cuando ha tenido una caída, que se ha caído, cuando ha bostezado y no has dado la noticia sobre lo importante. Los viajes para los periodistas es una frustración porque es muy difícil expresar lo que se vive en los viajes, el contacto con los católicos de estos lugares. El programa se llama Donde Dios llora y yo creo que tú también has visto muchos países donde realmente Dios en su pueblo llora, ¿no? Sí, por ejemplo Irak, el viaje a Irak fue muy, muy doloroso porque veías un pueblo humillado, un pueblo que su pasaporte no sirve para nada porque a nadie... es muy difícil que un ciudadano de Irak llegue a un país con su pasaporte y le dejen entrar sin hacerle problemas. Después de la guerra que ha vivido, porque a lo mejor no todo el mundo sabe la situación, pero Irak ha pasado una destrucción total que todavía están cubriendo, y los cristianos también especialmente fueron expulsados de su tierra, ¿no? Fueron expulsados de su tierra y ahora encima maltratados por el resto del mundo, sí. ¿Cómo fue? Porque vamos a hablar de un poquito entonces de Irak, porque yo creo que fue maravillosa esa misa que hubo en Erbil, ¿no? Sí. Impresionante la cantidad de gente que acudió. ¿Y qué significó eso? Por ejemplo, ¿qué significa cuando el Papa va a visitar a
a los cristianos de un país? ¿Qué significa para ellos? Para ellos es que pues el sucesor de San Pedro está pensando en ello. Mira, cuando hay una religiosa que trabajaba en el Vaticano, cuando te daba los billetes para subir al avión papal, te decía, bienvenido a la barca de Pedro. Entonces tú subías en el avión, que era un Boeing, pero que es la actual barca de Pedro. Y fíjate, el viaje a Irak a mí me emocionó porque sobrevolamos también Tierra Santa y sobrevolamos el lago de Tiberíades. Y yo decía, fíjate, voy en el avión del Papa, la barca de Pedro, sobrevolando el mismo lago en el que San Pedro trabajaba y en el que recibió la llamada, en el que fue. Y esto nos lo recuerdan los cristianos a los que vemos, nos hacen ese favor que es recordarnos quién es el Papa. A veces cuando trabajamos en Roma, los periodistas pues estamos atentos a los escándalos, a las situaciones así pues más polémicas o que son tonterías, ¿no? Y cuando llegas a los países la gente te recuerda quién es el Papa. Ver el encuentro con el sucesor de Pedro les llena, pero no quiero ser cursi, pero les llena de esperanza, les ayuda a superar unas situaciones de dificultad, se sienten de algún modo abrazados por Dios, ¿no? Entonces tú ahí, también porque la gente cree que tú eres parte del Papa, porque cuando ven a los periodistas del séquito papal, es lo primero que ven de lo más cercano que han visto al Papa y te tratan y te quieren... ¿Te cuentan también muchas cosas? Y te cuentan muchas cosas. Me acuerdo, en Colombia, por ejemplo, tuvimos un encuentro muy difícil con víctimas y con victimarios de la guerrilla. Y entonces empezaron a venir, cuando vieron que yo era periodista, empezaron a venir y me daban fotografías de personas desaparecidas para ver si podía ayudarles a encontrar a parientes desaparecidos, ¿no? Y me acuerdo que vino una señora con una estatua del Papa así grandísima y me dijo, esto es un regalo para el Papa y quiero que tú se lo entregues. Entonces yo decía, si yo llego al avión papal con esa estatua, vamos, me asesinan mis compañeros, me tomarán el pelo toda la vida. Entonces yo le dije, señora, no se preocupe, se la va a dar usted al Papa Francisco. Y ella lógicamente no creía. Y digo, sí, mire, póngase aquí y verá como el Papa pasa y ella me dice, mira, es que es importante, porque esta es una estatua de mi nieto, la ha hecho mi nieto, que está enfermo y es muy importante para mi familia que la tenga el Papa. Y digo, no se preocupe usted, que se la va a dar usted al Papa y si no se la da a usted, se la doy yo. Y entonces le dije que se pusiera y dijo, mire, cuando viene el Papa, usted haga así y tal, y efectivamente se la dio. Y la señora estaba contentísima, fue muy emocionante. O sea, viene mucha gente para pedirte ayuda, porque buscan en el Papa pues un consuelo que no encuentran en otro lado. Y debo decir que el Papa tiene un instinto para descubrir personas que sufren. Yo me acuerdo, fíjate, en un sitio que pues era en Nueva York, en el Madison Square Garden, dice, bueno, en Nueva York, capital del mundo allí, conocí a una familia que tenían a un niño que estaba muy enfermo, se veía, iban con el niño enfermo, y entonces ellos me preguntaron, ¿cómo podemos saludar al Papa? Y le dije, pues no lo sé, pero voy a hacer todo lo posible. No, venga, por favor, ayúdanos, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, como probablemente el Papa quiere saludar a esta familia, aviso a uno de los del séquito papal, pero entonces cuando se estaban acercando los del séquito papal, el Papa me vio y me saluda y me dice, ¿qué haces aquí? Estás siempre en medio. Y no conseguí decirle nada. Y luego volvió a pasar y lo mismo, pero el coche del Papa se desvió y entró en el pasillo, que era un pasillo no secundario, terciario, y se paró al lado de esta familia. Y entonces, cuando acabó la misa, me acerqué a ellos, me dieron las gracias, pensaron que era todo mérito mío, y les dije, ¿pero cómo ha ido el encuentro? Y dicen, no tenemos ni idea, porque no hablaban español. Pero el Papa ha entendido todo perfectamente, porque fíjate, me decía el Papa, a mí me ha dado la mano, al niño lo ha bendecido, pero a quien ha abrazado y con quien se ha parado es con la madre, porque es la que más está sufriendo en esta situación. Entonces, era impresionante, y así cada viaje. Una pregunta, no sé, Javier, pero ¿tú has visto al Papa llorar? Pues quizá llorar alguna vez, sí, fíjate, lo he visto llorar en un avión hablando de un periodista que había fallecido, sí. Fíjate, un periodista ruso, el corresponsal de la agencia TASS en Roma, y el Papa lo apreciaba mucho, decía que era uno que escribía como Dostoyevsky. Y probablemente pues hablaban, le ayudaba al Papa a entender mejor Rusia, no conozco su historia personal, y el Papa llegó al avión y nos dijo, este es el primer viaje que hacemos sin él. Y se puso a llorar.
la verdad es que nos quedamos todos impresionados. Qué impresionante. Yo sé que también has tenido algunas historias divertidas con el Papa, no solamente porque hay un vídeo por ahí que he visto en YouTube y sí, toda una historia sí. que te escribió el Papa y tú te contestaste, pero también has tenido otros momentos quizá que son más privados, ¿no? Con él. Sí, fíjate, eso fue en el primer viaje que hicimos a Brasil, el primer viaje del Papa que fue a Brasil. Y fue una sorpresa para nosotros que el Papa nos saludara, porque bueno, creíamos que iba a dar unas declaraciones y se iba a ir. Entonces él dio unas declaraciones muy breves, dijo, pues qué alegría que me acompañen, ayúdenme, a ver si hacemos algo para resolver la crisis, para ayudar a las personas, cuento con vuestra ayuda, ¿no? Y ahora lo que quiero es saludaros a vosotros uno a uno. Hay que explicar quizá que la crisis se refiere que en Brasil en aquel momento, cuando el Papa... La crisis económica era terrible. Enorme, sí, también prácticamente en todo Occidente, en Europa, el Papa habló del desempleo, también hablaba de la situación que no había diálogo entre jóvenes y ancianos. Decía, yo voy a la Jornada Mundial de la Juventud para hablar a los jóvenes, pero también para hablar a los ancianos, porque la sociedad va adelante con la sabiduría de los ancianos y la fuerza de los jóvenes, con esa alianza, ¿no? Y quería que le ayudáramos, en el sentido que hiciéramos eco a este mensaje. Y entonces nos pusimos todos, ya nos quiero saludar, nos pusimos todos en fila y yo pues llegué después de 50 o 60 personas. Tú imagínate lo duro que es escuchar a 50 personas que cada una te cuenta una cosa y yo pensaba que ya el Papa estaría... y entonces yo le dije, mire, Santo Padre, yo intento rezar el rosario todos los días. Entonces si usted tiene pensado rezarlo en el avión, a mí me gustaría rezarlo con usted. Y el Papa es muy inteligente, el Papa me dijo, muchas gracias, muchas gracias. Y yo entendí que significaba que, nada, pues nada. Y entonces regresé a mi sitio, me puse a trabajar, pasaron 2 o 3 horas de vuelo en el Atlántico y de pronto viene el portavoz y me dice, oye Javier, ¿tú le has dicho al Papa algo del rosario? Y yo dije, pues no, porque se me había olvidado. Y dije, bueno, sí, le he contado una cosa así, dice, no, es que el Papa quiere rezar el rosario ahora y te está esperando, tú puedes venir. Y entonces me vio tan nervioso y me dice, no, pero siéntate, tranquilo, o sea, no te preocupes, ¿no? Y me pasaron a la primera fila y entonces llegué y el Papa me dijo, un momento, entonces él metió unos discursos que tenía, los metió en su maleta y se sentó a mi lado y sacó su rosario. Y le dije, Santo Padre, ¿pero quiere guiarlo usted o quiere que lo guíe yo? Y me dice, no, por favor, yo quiero que lo guíes tú. Y le digo, ¿quieres rezarlo en italiano, en español? Y me dice, yo quiero rezar el rosario como tú lo reces cada día. Y entonces le dije, mire, yo empiezo con una estación eucarística. Y él me veía quizá nervioso y dice, mira, no te preocupes, que si yo no sé algo me lo invento. Y entonces pues yo empecé el rosario y el Papa, claro, yo empecé el rosario y el Papa se santiguó. Yo dije, te tenías que haber santiguado, Javier, antes, ¿no? Y fue un rosario muy bonito. Ya después del segundo misterio yo estaba más tranquilo. Ya. Y luego en la letanía hice alguna pequeña herejía, ¿no? Pero como gesto de cariño con el Papa, pues añadí alguna ejaculatoria al Papa, ¿no? Reina del Papa, y el Papa me mira y me dice, ruega por nosotros. Y cuando acabamos el rosario, me dice, esa antífona que has rezado es lindísima. Y yo no sabía qué antífona era, y era la que se reza en algunos lugares al final del misterio, María, Madre de Gracia. No, yo pensaba, será María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y el Papa entendió que no era, que estaba, dice, no, la del final del rosario, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y dice, esa es la oración más antigua de los cristianos de rito occidental, el rito latino. Y hay otras más antiguas a la Virgen de rito oriental, pero esta es la más antigua. Y es muy bonito porque esta es la Virgen de la ternura, la Virgen que abraza al niño y le lleva su protección. Y me decía, Javier, tú cuando tengas problemas, cuando estés pasándolo muy mal, repite esto. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, y verás cómo te ayuda. Qué bonito, qué bonito. Y ahí se acabó. Así, bueno, fue un buen comienzo. Fue un buen comienzo de pontificado para mí, sí. Seguramente entre todos los viajes que habéis hecho, los viajes a Latinoamérica también significan algo especial para el Santo Padre, porque él viene de este continente que además, yo siempre lo repito, para mí es el futuro de la Iglesia, porque casi la mitad de los católicos de todo el mundo tienen sus orígenes o son en Latinoamérica o provienen de Latinoamérica. Sí, sí, la verdad es que para el Papa es especial porque jugaba en casa, el Papa habla español y puede hacer bromas, y luego el encuentro con la humanidad de América Latina, pues esto no lo encuentras en ningún lado, ¿no? Yo en Paraguay entendí lo que el Papa, por qué el Papa dice a los periodistas que para entender el mundo tenéis que alejaros del centro de Roma, tenéis que ir,
y me acuerdo que él había previsto una visita al Bañado Norte. El Bañado Norte de Paraguay, a lo mejor algunos lo conocen, pero es una zona de Asunción que cada 2 o 3 años se inunda, al menos esto es lo que yo entendí, que se inunda y se pierden muchas casas, y bueno, y luego baja el río y las vuelven a construir. Entonces, son personas pues con pocos recursos, pero con una humanidad que era envidiable. Yo recuerdo que estábamos allí y nos invitaban a entrar en las casas, a tomar un café, oye, ven, como si fuéramos de la familia de toda la vida, con un aprecio, un cariño. A mí en Roma nadie me ha invitado a su casa a tomar algo, o allí te sacaban sillas, ¿no? Pero tal, y te trataban como si fuera de la familia. Yo creo que esa humanidad que se encuentra el Papa en América Latina no la encuentra en ningún lado, y por eso le gusta y por eso la echa tanto de menos. Recuerdo en Ecuador, Paraguay, en Bolivia, eran siempre encuentros preciosos, ¿no? También en Chile, en Perú, en Panamá, en México, en Cuba. La verdad es que cada viaje a América Latina ha sido un regalo. Javier, tú ves, porque justo el Papa va también a consolar, con lo cual escucha mucho también la tristeza y el pesar y las dificultades de las personas. Mirando así todos estos viajes que has hecho, ¿te parece que el mundo está muy cargado de dolor? ¿O también porque has visto mucho la alegría y la esperanza, lo puedes quizá... O sea, ¿cuál es tu percepción ahora a nivel mundial de este mundo que estamos viviendo, a veces tan cargado de crisis y de noticias negativas? Sí, mucho dolor, pero es como si son maestros, son personas con una fuerza para vivir el dolor que nosotros no tenemos. O sea, tú estás ante ellos y te derrites de vergüenza. Situaciones muy difíciles, como la que contaba antes en Colombia, y ves cómo la fe les ayuda a vivir, a afrontarla, a llevar la cruz de un modo que nosotros no, pues no sé, no somos capaces, no llegamos ni a la altura de la suela de los zapatos. Es siempre muy emocionante. Y recuerdo los testimonios en Colombia de las personas que habían perdonado. Recuerdo, por ejemplo, en África, creo que era, no recuerdo ahora si era Kenia o Uganda, como el Papa decía, mira, para resolver las heridas de la vida hace falta la carne. Solo con vuestro perdón vais a curar las heridas que os han realizado. O sea, tú no te vas a curar olvidándote, sino que te vas a curar perdonando. Esos viajes del perdón yo creo que han sido también muy importantes. O sea, el Papa enseña a perdonar, pide perdón. En los viajes pide perdón, y eso es, dices, el Papa que pida perdón, pues el Papa va a pedir perdón también por dramas de hace varios siglos en los que él pues no tiene ni culpa ni responsabilidad, y luego ayuda a las personas a pedir perdón, a dar el primer paso, a estar atentos a las personas. A mí me gustan los viajes cuando se va el Papa de la ceremonia, ver cómo la gente regresa a sus casas y están siempre contentos. Eso es muy bonito. Y por ejemplo, Asia, ¿has estado en qué país de Asia? Bueno, en Asia estuve en Kazajistán, y con el Papa, estoy pensando ahora, con el Papa no he estado. He ido a Vietnam, fui a Vietnam con el cardenal Sepe en el primer viaje de un representante del Vaticano pues hasta Extremo Oriente para intentar hacer relaciones diplomáticas, pero con el Papa no he tenido la suerte de ir. Bueno, he estado también en Turquía, lo podemos considerar una parte de Asia, una parte de Estambul, pero es otra Tierra Santa. Pero no es Asia, Extremo Oriente. Bueno, tampoco ha habido tantos viajes del Santo Padre para allí. Fíjate, se le quedó pendiente y él tiene mucha ganas de ir Papúa Nueva Guinea y Timor-Este. Indonesia también, pero la pandemia le forzó a cancelar. Esto también es una cosa que quería hablar contigo, porque últimamente el Papa ha tenido, bueno, últimamente, en los últimos años, el Papa ha tenido que cancelar algunos viajes, ¿no? Hemos hablado de estos, pero también el de Congo, el de Sudán. El Líbano. El Líbano también. Esto para la gente también supone una tristeza grande, ¿no? Es como que estás preparando tu boda y tienes que decir, bueno, hay que esperar un poquito, pues siempre es muy doloroso. Pero la gente es muy buena. ¿Sabes cómo lo preparan con más ilusión? Y como nos contaba el cardenal del Congo, decía, pues a mí no me importa si el Papa va a Sudán del Sur en otro momento, pero si va a Sudán del Sur, que esté ya la fecha para ir al Congo. Y el Papa dice que si va a Sudán del Sur, en el mismo viaje irá al Congo. Sí, le da también la desilusión para el Papa, porque o sea, no son viajes de giras políticas, o sea, él va porque quiere conocer a las personas, quiere estar cerca, quiere ayudar.
son viajes recíprocos. También porque el Papa ve dónde es la mayor necesidad y por eso quiere ir. Y eso también lo quería hablar contigo, cómo se prepara el Santo Padre para los viajes, no sé si tú lo sabes, y también cómo te preparas tú. Sí. No, sobre todo cómo decide, el misterio es cómo el Papa decide los viajes, ¿no? Efectivamente, pensando dónde soy más necesario, dónde hace falta. A veces recibe invitaciones a ir a muchísimos países, pero las energías son limitadas y luego pues él está intentando dirigir la atención mundial pues no a los focos normales de atención, a las grandes capitales, sino a las necesidades de quienes no han sido nunca visitados. Fíjate, cuando fue a Canadá, fue a una ciudad, Iqalit, que era como si fuera Irak, era una ciudad pues relativamente cerca del círculo polar, a la que no va nadie, a la que nunca ha ido nadie importante. Y el Papa ha dicho, para mí estas personas son importantes. Yo creo que nos enseña la dignidad o el valor infinito de cada persona, ¿no? No son más importantes los católicos de una gran capital europea que los católicos del último pueblo de Bolivia. El Papa va para todo y eso yo creo que eso él también nos está ayudando mucho a los periodistas. Eso nos está creando más dificultades para preparar los viajes. Porque no se sabe, es espontáneo todo y no conoces tampoco el lugar. Entonces, cuando vas al sitio dices, ahora entiendo por qué el Papa ha venido aquí. Dices, lo que no entiendo es por qué no había venido antes. Porque cuando hablamos en el último programa de Kazajistán, antes del programa me dijiste, yo no tampoco sé, porque le dije, la gente no va a saber dónde está Kazajistán, en Latinoamérica es un país muy lejano. Y dijiste, yo tampoco lo sabía antes. Yo tampoco sabía dónde estaba Kazajistán y por qué era un viaje tan importante. El Papa en Kazajistán nos enseñó una sociedad en la que cristianos y musulmanes no es que convivan y se toleren, sino que colaboran para ayudar a las personas en todos los ámbitos y es un país además muy atento a que no haya extremismos y colaboran y trabajan juntos y es un país en el que van muy bien, están muy contentos en ese ámbito. Con lo del COVID mucha gente pensó que, o aprendió también en parte, que a lo mejor no siempre es necesario viajar a los sitios, que se pueden haber encuentros virtuales, que hay otra manera de comunicar. Desde tu punto de vista, ¿estos viajes se pueden suplir con otras cosas? No, es completamente distinto. No. A veces el Papa manda videomensajes a los sitios, pero el contacto visual, cómo el Papa sintoniza inmediatamente con lo que ve, con las dificultades, esas no te las encuentras en situaciones normales. No. Y otra cosa que no sé si sabrás, pero históricamente hablando, casi todo el mundo parece que empieza la historia de los viajes de los papas, lo tenemos como en la cabeza con Juan Pablo II, pero yo cuando he hecho trabajo periodístico muchas veces he llegado a Pablo VI. Pablo VI que estuvo en Colombia, Pablo VI que estuvo en Turquía, yo creo, en Jerusalén. Sí, en Irán, fíjate que estuvo en Irán. ¿Tú sabes un poquito cómo nacieron estos viajes? ¿Cuándo comenzaron quizá a entender los papas que también ellos tenían que acercarse a la situación de estos países? Pues todavía un papa antes, Juan XXIII salió a Loreto, de Roma a Loreto, y fue impresionante porque en cada estación le estaba esperando a la gente para ver al Papa, y eso fue un evento en Italia. Entonces, el tren pasaba, no se detenía, pero la gente le esperaba en las estaciones para saludarlo. Y claro, luego ya Pablo VI vio que el avión le permitía viajar y creo que el primer viaje fue a Tierra Santa para reunirse con el patriarca de Constantinopla y sanar la herida entre cristianos ortodoxos y los cristianos católicos. Entonces eso fue un viaje. Cuando él regresó a Roma, salió Roma a las calles para recibirle. También a Roma se dio cuenta de quién era el Papa. Luego empezaron a invitarle, vieron que había salido, le invitaron a Colombia a participar en la reunión del CELAM y de los obispos latinoamericanos, y el Papa fue encantado y tuvo unos resultados estupendos. Y luego le invitaron a Asia y fue a India y se detuvo a hacer escala en Irán, y estuvo en Irán en los tiempos del Shah. Y claro, ya Juan Pablo II se dio cuenta que el telón de fondo de su pontificado no era la Basílica de San Pedro, sino el mundo. El mundo había cambiado y él podía viajar y podía estar cerca de las personas. No todos tienen posibilidad de venir a Roma, pues que el Papa vaya a verles. También para gobernar la Iglesia, para conocer los problemas que tienen en cada lugar.
Y siguiendo en realidad los pasos de los apóstoles, que eran realmente misioneros, eran misioneros que andaban visitando a las comunidades ahí donde estaban. Javier, se nos acaba el tiempo. Vaya por Dios. Pero no quería acabar sin explicar que el que quiera saber más sobre tus experiencias en el Vaticano, sobre tu experiencia con el Santo Padre, aquí tenemos 2 libros que quería enseñar. Uno es sobre el Papa de la Misericordia, con algunas experiencias que has vivido, ¿verdad? Sí. Y este otro es en realidad otra cosa muy diferente, que es una visita a la Basílica de San Pedro, ¿no? Tú puedes explicar un minuto. Y no se lo pierdan, creo que los 2 se pueden conseguir en cualquier sitio en internet, lo he visto en muchos sitios, o sea que yo lo recomiendo. Si alguien quiere escuchar la voz escrita de Javier Martínez Brocal, pues que pueden... Sí. No sé si tienes alguno más pendiente por escribir. Bueno, siempre uno sueña con escribir nuevos libros, pero por ahora no hay ninguno en preparación. Pero estos son bastante divertidos. Yo creo que a mí el Vaticano siempre me daba pena que la gente visitaba el Vaticano y no entendía las categorías, lo que estaba viendo, creía que era un museo. Entonces me interesaba dar las categorías espirituales para entender la Basílica de San Pedro. Ojalá lo haya conseguido, a ver, ya me dirás. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido de verdad un honor. Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si quieren saber más sobre la Iglesia en el mundo, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.